Bien, este es el video número 2 sobre el oscilador. Vamos a explicar más o menos qué fue lo que se desarrolló aquí. Bien, entonces primero, aquí hemos colocado nuestro resonador, ¿sí? Por ahora lo hemos dejado así, digamos, en stand-by. Hemos colocado aquí un PMOS y un NMOS. Como se pueden dar cuenta, estos PMOS y NMOS son diferentes, son especiales. Para ellos, nosotros vamos a utilizar un proceso semiconductor. Vamos a meternos un momentico aquí en mosis.org mientras carga la página. Esta es, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es un fabricante donde podemos hacer nuestros chips y nos está mostrando diferentes procesos disponibles para nosotros. Cuando estaba haciendo mi proceso de posgrado, nosotros utilizamos este proceso, que es el ON Semiconductor Fabrication, antiguo EMI. Y dentro de estos procesos de fabricación existía uno que precisamente es este que estamos viendo aquí en la gráfica, que es el de 0.5 micrómetros, el denominado C5. Este proceso C5 pues tiene estas características particulares. En algunos de los parciales ustedes han visto que utilizo esto. Y existen, digamos, los modelos de los transistores para utilizar este tipo de transistores. ¿Por qué utilizo estos transistores? Porque resulta que estamos trabajando con un dispositivo que tiene una frecuencia alta, 23 MHz. Y nuestros transistores normales, los discretos, muy probablemente no alcanzan esa velocidad. Entonces vamos a utilizar eso. Entonces yo por aquí tengo, los puedo colocar, digamos, en el catálogo después. Tenemos los dos modelos, el del NMOS y el del PMOS. Y cuando vamos a hacer nuestra simulación, en los componentes que vamos a colocar, nos toca colocar nuestro NMOS de 4 terminales. ¿Sí? Este NMOS de 4 terminales. Donde el cuarto terminal, este que estamos señalando aquí, sería el body. Cuando yo hago clic, pues nos aparece, digamos, un menú donde nosotros colocamos el nombre del modelo, colocamos la longitud, el L y el W. Entonces, en el caso particular de nuestros dispositivos que ya tenemos aquí, nos damos cuenta, por ejemplo, que el modelo se denomina AMI06N, la longitud es 1.2 micrómetros, mínimo puede ser 0.6 micrómetros, pero en el diseño analógico uno nunca selecciona el mínimo valor por efectos de la fabricación y colocamos el ancho. Aquí he colocado 1.5 micrómetros, múltiplo de 0.3, que es el mínimo, digamos, resolución que ellos tenemos. Es decir, el mínimo valor que se puede poner es 0.6, pero la mínima resolución es en múltiplos de 0.3. Y para el PMOS, básicamente he colocado 3 veces el valor del NMOS, puestos que el K del P y del N tienen más o menos esa relación. Bien, entonces aquí he colocado, este proceso es un proceso que se debe alimentar a 5 voltios, entonces he colocado aquí los 5 voltios aquí. Bien, listo. Este es digamos, la configuración del inversor, un PMOS, un NMOS, cortocircuitadas las compuertas y hemos colocado un resistor en topología paralelo. Voy a colocar una fuente de corriente con una amplitud de 1 y vamos a hacer nuestro análisis AC. Entonces vamos a ingresar la corriente, vamos a ver el voltaje, colocamos en nuestros parámetros que tenemos aquí nuestra AC, entonces vamos a correrlo para ver qué obtenemos. Corremos, nos aparece nuestra imagen y vamos a colocar nuestra salida. Entonces uno dice, miércoles, sale unas cosas extrañas, ¿verdad? Porque ¿cuánto debería ser? Si nosotros miramos cuánto debería ser nuestra resistencia,
Es decir, si nosotros nos vamos para acá, a ver dónde está QuickTime. Bueno, si nosotros colocamos nuestra resistencia aquí 5K, si lo hacemos nosotros en nuestra calculadora, 5000 logaritmo por 20 nos debería dar una ganancia de 73. ¿Okay? Nos debería dar una ganancia de 73 dB y nos está dando 55. Entonces, ¿en qué radica el problema? El problema radica es en que este dispositivo toma esta salida con respecto a tierra y nosotros no queremos hacer eso con respecto a tierra. Nosotros lo queremos con respecto a, a nuestra fuente de corriente de la entrada. Entonces, vamos a correrlo nuevamente y decimos, no, lo queremos este con respecto a este. Resultado, voilà, tenemos aquí nuestra simulación perfecta, 73.98 dB, 180 grados, ¿okay? Como nosotros más o menos esperamos. Bien, listo, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Recordemos que estos dos transistores que están aquí van a fijar la ganancia A, mientras que este es B, y si la ganancia es grande de estos dos, entonces la ganancia del lazo cerrado tenderá a menos esta resistencia 5K. Entonces digamos que la escogencia de estos dos transistores es un poco más laxa que la selección de esta resistencia. Bien, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer ahora? Si todo sale bien, entonces nosotros deberíamos borrar este, ¿cierto? Y cambiamos, ahora vamos a hacer la interconexión entre nuestro TIA y nuestro oscilador. ¿Okay? ¿Qué debería pasar? Bien, entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es vamos a comentar nuestro parámetro, vamos a abrir nuestro análisis transitorio y debería funcionarnos nuestro oscilador. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a mirar nuestra oscilación. Nada. ¿Ok? Normal. Esto es totalmente normal. Entonces, muchas veces en el argot de la literatura nos dicen que si nosotros hemos inicializado nuestro oscilador. ¿Cómo se inicializa un oscilador? Se le coloca una perturbación. Entonces vamos a colocarle una perturbación para poder inicializar nuestro oscilador. Recordemos que esto es un software. En este software no tenemos ruido, entonces nosotros necesitamos colocarle algún tipo, digamos, de perturbación para que él pueda funcionar. Entonces vamos a inicializarlo. Para eso podemos hacer como una escala. Vamos aquí 0, empiece con 0, luego que a los 10 nanos llegue a 2.5, luego a los 30 nanos si llega a 5 y listo. Ha quedado inicializada nuestro oscilador. Vamos a correrlo. Nada, ¿verdad? Lo único que podemos ver es que ya por lo menos hay una especie como de escalón aquí, pero no tenemos nada. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces vamos a colocar vamos a hacer una cosa. Entonces se nos ocurre, vamos a borrar y vamos a colocar nuestro transistor, ¿cierto? Vamos aquí a copiar un transistor NMOS y lo vamos a poner como una resistencia, ¿ok? Acuérdense que todos los bodies de los N van al potencial más bajo, en este caso a tierra, todos los bodies del P van al potencial más alto. Vamos a colocar algo aquí, un valor un poquito más grande, porque acuérdense que esta es nuestra resistencia.
¿verdad? Y bueno, previamente yo hice una simulación con parámetros, ¿verdad? Para ver en qué momento nosotros teníamos oscilación y encontramos que con punto 7 aquí teníamos una oscilación. Entonces vamos a graficarla. Tenemos una hermosa oscilación. Obviamente aquí hay un periodo transitorio. Este periodo transitorio se debe a que el Q del resonador es grande. Entre más alto sea el Q del resonador, más tiempo va a tomar en hacer el transitorio. ¿Okay? Pero estamos viendo que tenemos una simulación hermosa. ¿Okay? Vamos a hacer aquí un zoom. Tenemos nuestra simulación, nos tenemos una onda senoidal bastante hermosa. Vamos aquí a colocar y nos da más o menos. Bueno, obviamente tenemos que mejorar la resolución de nuestra transient, pero más o menos estamos alrededor de 25. Esto hay que mejorar aquí la resolución para poderlo colocar, pero más o menos estamos en 20, a ver, unos 24, 25, es decir, concuerda con nuestro oscilador. ¿Ok? Bien. Vamos a probar aquí. ¿Qué pasa si yo no lo inicializo? Es decir, ¿qué pasa si yo digo no? Si yo hubiese intentado hacer mi simulación sin inicializar nuestro resonador. Resultado, la señal muerta. Entonces, inicializar el resonador es muy importante. Bien. Vamos a mirar cuál es realmente las características de nuestro TIA, es decir, por qué sí funcionan con este settings. Entonces vamos a borrar aquí. Vamos a borrar acá. ¿Ok? Voy a colocar estos a tierra para que no me afecte la solución de mi simulador. Y vamos a colocar nuevamente nuestra fuente de corriente. Vamos aquí a tierra. ¿Okay? Vamos a comentar nuestro análisis transitorio. Vamos a activar nuestro análisis AC y vamos a correrlo. Ok, me falta aquí colocar mi valor. Nuestro valor aquí es 1. Okay, ahora sí, vamos a correrlo. Okay, entonces vamos a hacer nuestro análisis como ya lo vimos. Salida versus entrada. Y vemos que este es el valor que nosotros tenemos. Bien, vamos a ver en dónde estamos. Entonces, nuestros 20 y pico, vamos a ponerlo aquí, ¿qué cursor es? En nuestro cursor número 1. Nuestros 20 está, de acuerdo con esta gráfica, está alrededor de 109 dB, suficiente, pero nuestra fase está en 90 y pico de grados. Entonces, esto es algo que normalmente se ve en los laboratorios, con la experiencia, porque es 90. Entonces, básicamente se debe al carácter multifísico, es decir, nosotros tenemos que garantizar el criterio de Barkhausen. Entonces, básicamente, yo necesito cancelar, o sea, hacer que el desfase total en el lazo sea 0 y la ganancia sea suficiente, luego que sea igual para mantener oscilaciones. Entonces, yo quiero observar, ¿verdad? Ya que nosotros estamos viendo aquí corrientes, voltajes, quiero hacer lo mismo con el resonador. Entonces, lo que yo voy a hacer es que vamos a colocar, vamos aquí a copiar, si vamos a colocar aquí vamos a colocar una fuente de voltaje aquí en nuestro, o sea, vamos a ver exactamente el resonador en dónde está. Vamos a ver nuestro resonador, qué es lo que le está mostrando
a nuestro TI. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar esto. Voy a colocar aquí mi componente, voy a colocar una fuente de voltaje. Acordémonos que el resonador es una fuente de voltaje a la entrada. Vamos a colocarle sus cables de interconexión. Le ponemos aquí su amplitud es 1. ¿Okay? Y vamos a colocar en la parte, en el otro puerto, vamos a colocar una resistencia. Y acordémonos que nuestro estándar es 50. Aquí 50 ohms. Entonces vamos a graficar. Y vamos a colocar aquí nuestras figuras. Vamos a colocar la corriente de la resistencia sobre el voltaje 3. Bueno, un segundo. Vamos a colocar unos nombres. Voy a poner aquí res in para estar completamente seguro que estoy viendo la señal que es. Corramos nuestro análisis AC. Vamos a nuestros traces, ahora sí, dividido pues in. Y aquí tenemos nuestro oscilador. Entonces, si nosotros observamos aquí adecuadamente, nos vamos a dar cuenta que cuando realmente yo hago aquí, digamos, hacer un zoom aquí, más interesante, de nuestro resonador, nosotros nos damos cuenta que en realidad para el LT Spice nuestro pico máximo, el que está aquí, bueno, esto es bastante, digamos, como tiene una resolución muy fuerte, vemos el resonador que bueno está. Nosotros nos damos cuenta que en los 70 dB, o sea, si nosotros lo comparamos con la, digamos, la ganancia que requiere el oscilador, estamos más o menos en los 90. Entonces tenemos que contrarrestar, son 90. Entonces, por esa razón, nuestro LT Spice funciona en ese valor. Pero esto nos da un mensaje muy importante. Cuando nosotros hagamos un chip o mandemos a hacer nuestro oscilador, es importante tener esa posibilidad. Y lo que yo quería mostrar es que si yo vuelvo y actualizo, digamos vamos a colocarlo así. Lo que yo quiero mostrar a los estudiantes con este video, aquí se va a demorar un poquito nuestra simulación, es cómo la presencia de ese transistor ahí permite esos cambios tanto de ganancia como de fase, que nos van a servir eventualmente cuando estemos en la práctica para poder protegernos contra posibles desfases o posibles cambios de ganancia. Entonces, creo que terminamos la simulación. Vamos a ver dónde está aquí. Voy a borrar esto porque no, este es el que yo no voy a ver este. Voy a poner aquí, vamos a borrar esta señal. Vamos a colocar, son las que nos interesan, que es este sobre este. Y vamos a correrlo. Ah, ok, ya sé qué sucedió. Tengo que ponerle aquí nuevamente el valor al parámetro. Ok. Ahora sí vamos a correrlo. Y vamos a... No sé si ya terminó. Vamos a ver, ya terminó. 1, 2, 3, 4.
Terminó, correcto. Entonces vamos a colocar, aquí tenemos nuestros cambios, ¿sí? Cambia la ganancia, cambia ligeramente la fase. Vamos a colocarle más resolución, o sea, un rango más grande. Vamos a ponerlo entre 0 y 5, por ejemplo, con una resolución de 1 para ver esos cambios. Entonces vamos a hacerlo. A ver. Listo, ya terminamos. Vamos a ver. Y aquí podemos observar en líneas sólidas, ¿verdad? Cómo van cambiando, y en líneas punteadas la fase. Si colocamos una resolución más fuerte, digamos, aquí podríamos ver diferentes valores de fase, pero obtenemos toda esa posibilidad. Entonces, este es un ejemplo de un oscilador. Como se pudieron dar cuenta durante el desarrollo de este video, la ganancia de este TIA, lo único que tiene que buscar es fijar una ganancia lo suficientemente grande como para que la ganancia de este sistema realimentado que tenemos aquí esté dominado por este transistor que está acá, que es el que funciona como triodo. Y observamos cómo el resonador, partimos de lo que nos entrega el VNA, partimos de una configuración y nos damos cuenta que esa configuración nos puede llevar finalmente a tener una oscilación, pero tenemos que tener esos grados de libertad. Entonces fíjense que en términos de diseño y de ecuaciones de diseño, el que nos interesa es la ganancia de este transistor que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces simplemente es una vista de cómo hacer un oscilador con un RLC. Y ese pues es el fin del video. Muchas gracias.